Instituto Nacional de Antropología e Historia, 75 aniversario. El tiempo deja su rastro también en las instituciones. Las voces del conocimiento, el debate, la experiencia. El INA en sus propias palabras. Muy buenos días, esto es Radio INA y me encuentro en la conducción un servidor, Pedro Francisco Sánchez Nava. El Instituto Nacional de Antropología e Historia los invita a acompañarnos en la emisión de este programa en el que hemos invitado al doctor Francisco López Morales, titular de la Dirección de Patrimonio Mundial del INA, para platicar sobre el tema Calakmul, bien mixto del patrimonio mundial. Bienvenido ante estos micrófonos, mi estimado Francisco. Muy buenas tardes, querido amigo, colega y compañero de batallas. Así es. Pues antes que nada, para nuestro amable auditorio, me permitiré proporcionar algunos datos biográficos de nuestro especialista a manera de introducción. Doctor Francisco Javier López Morales. Cargo: Director de Patrimonio Mundial del INA. Doctor en Estudios Urbanos y Planificación, Universidad de Grenoble, Francia. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. CONACYT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Experto consultor del Comité del Patrimonio Mundial, UNESCO. Asesor de la Delegación Mexicana del Comité del Patrimonio Mundial desde 1999. Secretario General de la 15ª Asamblea General del ICOMOS Internacional, celebrada en la ciudad de Xi'an, China. Nápoles, Kioto, Mérida y París, entre otras ciudades. Experto consultor del Comité del Patrimonio Mundial de UNESCO, Gobierno mexicano. Experto consultor para la evaluación de sitios y monumentos propuestos para la lista del Patrimonio Mundial, Comité Ejecutivo Internacional de ICOMOS. Reconocido por la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial, AC, por su valioso apoyo a los proyectos y obras realizadas en los distintos centros históricos de las ciudades mexicanas del Patrimonio Mundial de diciembre 2001 a agosto 2003. Ahora sí, comenzamos. Bueno, estimado Francisco, yo quisiera que comenzáramos porque explicaras al público cuál es la nominación, la declaratoria que se hizo de este bien mixto, toda vez que Calakmul, ciudad, la que conocemos, la que podemos visitar, la que ha proporcionado maravillosas piezas y una información de primer orden. ¿Cuál es entonces esta declaratoria? Bueno, mira, quisiera antes que nada hacer un poco de memoria de lo que ha sido la historia en el escenario de la Convención de Patrimonio Mundial de Calakmul. La antigua ciudad maya de Calakmul se pudo escribir en la sesión del comité que tuvo lugar en el 2002 en la ciudad de Budapest. En aquel momento, esta zona arqueológica se inscribió con el título de Antigua Ciudad Maya de Calakmul. En aquel momento, déjame decirte que nosotros establecimos también, ya a partir del mismo nombre, una nueva visión de lo que son el enorme bagaje que este país tiene con respecto a las zonas arqueológicas. Antiguamente, todas las zonas que estaban inscritas en la lista de Patrimonio Mundial por parte del Estado mexicano llevaban el nombre de zona de monumentos arqueológicos de Teotihuacán, de Tajín, de Chichén, de Uxmal, de Paquimé.
con esa especie de mote que es zona de monumentos. Nosotros quisimos un poquito borrar, que aunque así lo conoce y lo conocemos en términos de la ley, quisimos dar una visión un poquito más amplia y menos restrictiva de qué es una zona de monumentos. En realidad estamos hablando de antiguas civilizaciones, y acorde con las directrices prácticas del patrimonio mundial, cuando hablamos de ciudades históricas, estamos hablando de 3 tipos de ciudades: las ciudades muertas, las ciudades históricas propiamente dichas vivientes, y las ciudades modernas. Y en ese sentido, cuando hablamos de Calakmul, estábamos hablando de un patrimonio quizá extinto en ese sentido, pero que diera cuenta más de una visión más amplia de lo que es el yacimiento arqueológico puro y duro, y remitirnos a lo que pudo haber sido en aquel momento, en su esplendor, la ciudad antigua de Calakmul. Y por lo tanto, la inscripción que acabamos de obtener en la 38ª sesión del comité que se realizó en la ciudad de Doha, en el Emirato de Qatar, tuvimos que renominar o redenominar al nuevo bien, en este caso ya de naturaleza mixta, como Antigua Ciudad Maya y Bosques Tropicales Protegidos de Calakmul, Campeche, México. Y creo que ese nuevo título traduce perfectamente bien la naturaleza del bien que estamos hablando. Perfecto. Yo pienso que en este caso Calakmul y la zona de bosques tropicales que la rodea es un ejemplo realmente quizá único, porque, bueno, todos sabemos, Calakmul, ciudad maya, una existencia de más de quizá 1500 años, desde el 600 antes de Cristo hasta el 900 después de Cristo, cuando ya decae y ya después no se vuelve a ocupar. Pero esta ciudad, con 120 estelas que se han localizado, con más de 6,000 estructuras ubicadas, debe haber sido una maravilla en su momento, pero para poder existir debió haber tenido en su entorno una serie de asentamientos que le hicieron posible. ¿Esto se tomó en cuenta, Francisco, esta característica? Sí, por supuesto. Déjame decirte que hay un tema que me parece fundamental, que el público, nuestros oyentes, la gente que nos está escuchando, comprenda en toda su amplitud y en toda su complejidad, que es el tema y la naturaleza de un bien mixto. Creo que eso es fundamental. La Convención de Patrimonio Mundial nace en 1972, en noviembre de 1972, no sin una historia previa a nivel internacional, de varios esfuerzos de países, pero también de la comunidad internacional, que querían en su momento tener un instrumento que pudiera proteger, conservar para las futuras generaciones los bienes naturales que pertenecían ya en su momento con una idea a todo el mundo, y también aquellos bienes culturales que estaban amenazados para la subsistencia de estas futuras generaciones. Estados Unidos, entre guerras, emprendió una amplia campaña de concientización y de sensibilización para proteger la naturaleza. Evidentemente es un país cuyo territorio es enormemente amplio y donde la naturaleza tiene un peso específico y una presencia apabullante. Y también algunos otros países europeos
que estaban viendo después de la Segunda Guerra Mundial las destrucciones que habían sufrido catastróficas en términos de bombardeos y de haber arrasado ciudades enteras, núcleos con un valor cultural extraordinariamente importante, también para el resto de la humanidad. De tal manera que hay dos vertientes que están muy claramente manifiestas en estas discusiones que se llevan a cabo después del nacimiento de la Organización de Naciones Unidas y después, evidentemente, de un hijo de ese sistema de Naciones Unidas que es la UNESCO. En ese marco, en la década de los 50 y principios de los 60 y durante toda esa década de la segunda mitad del siglo XX, empieza a aparecer elementos más allá de los destruidos por la mano del hombre, aquellas amenazas que se ciernen con respecto a las catástrofes naturales. Venecia sufre inundaciones como jamás se había visto. La laguna invade por encima de lo previsto las aguas de la perla del Adriático, y luego tenemos las grandes inundaciones del Arno que llenan todas las calles de Florencia. Por ponerte un ejemplo. Más allá de eso, tenemos en otras partes del mundo amenazas en Angkor, que había sido devastada en la guerra de Indochina. Esto está actualmente en el territorio de Camboya, y donde ha habido resultado de la guerra tan tremenda en esa zona, un pillaje del patrimonio cultural tremendo, y para lo cual se surge una convención en la UNESCO en 1970 contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Pero es que ese es muy importante para tenerlo en cuenta. Y después viene los trabajos de infraestructura sobre el desarrollo del resto de los países del orbe. Uno muy importante es Egipto, cuyo pasado magistral de las civilizaciones antiguas le queda presente a cada uno de los habitantes de ese planeta. Los trabajos de irrigación de la presa de Asuán amenazan con sepultar por el tiempo eternamente a los templos de Abu Simbel. Entonces se hace una campaña internacional promovida y patrocinada por la UNESCO para el salvamento de esos grandes templos, para subirlos de nivel y que los trabajos de irrigación trabajos de embalse en el Alto Nilo pudieran hacerse sin poner en peligro el patrimonio cultural. De tal manera que hay una convergencia entre lo cultural y lo natural para que se conciba un instrumento de cooperación internacional que pueda ser vinculante y que pueda proteger al patrimonio cultural y natural. O sea, que desde el inicio de la convención ya nace esta idea clarísimamente patente en que se tienen que combinar la naturaleza con la cultura de una manera simbiótica y que en un momento dado pueda ser concebida de manera inseparable. Por eso la convención, en su texto y en sus capitulados iniciales, trae en los primeros articulados la definición de lo que es patrimonio cultural, de lo que es patrimonio natural. Pero curiosamente, y eso no lo venimos a descubrir más que a posteriori, no trae una definición de patrimonio mixto, claro, lo cual es enormemente revelador y al mismo tiempo elocuente, que si bien todo mundo tenía presente que un patrimonio mixto es la combinación de lo cultural con lo natural, no hubo ni la hay hasta el día de hoy una definición científica tal cual. Y me parece que es muy importante que se dé cuenta que esta dificultad de ponerla a definir en términos de un capitulado revela que la existencia de patrimonios mixtos al día de hoy en la lista de patrimonio mundial todavía siguen siendo muy escasos, porque
en un principio es muy difícil que se vea cómo justamente los dos patrimonios están presentes y tienen en un momento dado un valor fundamental para la postulación de un bien. Pues muy interesante, ¿no? Realmente muy enriquecedor lo que tú nos comentas. Ahora, México ya tenía declarado la reserva de la biosfera de Calakmul, que son más de 700,000 hectáreas, como una reserva reconocida por su biodiversidad, bueno, por un lado. Por otro lado, la UNESCO tenía esta declaratoria para la ciudad maya, antigua ciudad maya de Calakmul. En ese sentido, entonces, este reconocimiento implica que se está pudiendo comprobar, y haciéndolo así, que los dos valores convivieron en un momento o a lo largo de la historia de estos sitios arqueológicos, fueron vinculantes en un mismo momento, o cada uno fue por su lado. No, vamos a tratar de hacer una memoria, un recordatorio y un refrescar los datos como fueron sucediendo a lo largo de estos últimos 12 años. Porque ya dije que la ciudad maya fue inscrita en el año 2002 en la sesión de Budapest. En ese momento, la reserva que fue inscrita la parte núcleo, que tú sabrás perfectamente cuál era la superficie de la área arqueológica que contenía la mayor presencia de vestigios de esta antigua civilización maya. Pero en ese caso, el resto, que eran más de 300,000 hectáreas, formaba parte del área de amortiguamiento. Ahora se sumó a esa gran área ya reconocida como parte del área de amortiguamiento y la zona núcleo, se unió 331,000 hectáreas, 331,000 y pico, que dan un total de alrededor de 700,000 hectáreas, que es una superficie extraordinariamente significativa para preservar a una riqueza de selva húmeda, virgen, de un valor a nivel natural extraordinario para toda la civilización mesoamericana, americana y para la lista de Patrimonio Mundial. También esa pregunta me da pie un poco a señalarte el significado y el valor tan particular que tiene al día de hoy este esfuerzo del gobierno mexicano, que se ha hecho en conjunto con una colaboración estrechísima, y a ti te consta lo que hemos trabajado conjuntamente, la Semarnat, la Secretaría y la Zona de Áreas Naturales Protegidas, la CONAM, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, que depende de la Semarnat, y la parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en una combinación yo creo que muy feliz entre la Coordinación Nacional de Monumentos de Arqueología y nuestras áreas, en comunión con otras partes del mismo instituto, para llevar a cabo este trabajo muy bien orquestado. Desde el inicio, cuando escribimos como la antigua ciudad maya de Calakmul, la presencia del medio natural ya era absolutamente presente, apabullante, y además tenía un peso específico incuestionable. Sin embargo, la parte natural que corresponde a la CONAM, justamente, tenía algunas cuestiones internas de revisión de su política en términos de la actuación con respecto a la Convención de Patrimonio
del 72. Porque había habido algunos antecedentes en 1998 sobre una salinera en la reserva del Vizcaíno, en el Océano Pacífico. Uh-huh. Y eso había hecho que la política tuviera un margen, un diapasón, de un compás de espera prudente para que ellos revisaran cuál iba a ser su nueva política de actuación con respecto a esta convención. Entonces, lo que en un principio pudo haber nacido mixto, tuvo que esperar estos 12 años, claro, para que al fin pudiera culminar con esta postulación que yo creo que evidentemente hoy la comunidad internacional lo reconoce. Es necesario también, querido Francisco, que yo te recuerde que al día de hoy la lista de Patrimonio Mundial arroja, ya superó el sitio 1000, que era un número tabú para claro, todo el mundo. En esta sesión de Doha se superó esa cifra. Teníamos, antes de iniciar la sesión, 981 bienes. Hoy bien, tenemos un total de 1007 bienes inscritos que están ubicados y situados en 161 países. Claro. También cabe recordar que más de 190, o sea, casi todos los países del orbe que conforman este planeta, han firmado esta convención por la enorme visibilidad que tiene y por la enorme reputación que también a nivel de todas las comunidades abarca, de los cuales son 161 países que tienen sitios inscritos, incluso el Estado palestino. Okay. Son 779 bienes culturales que, si tú haces un cálculo muy rápido de una aritmética elemental, claro, estamos viendo que es un 80% de todos los bienes inscritos. O sea, claro, que hay una presencia apabullante de bienes culturales, pero ahora te explicaré por qué. Después está 197 bienes naturales, que también en una operación muy rápida sería un 19%. Y apenas un 3%, que son 31 bienes, son los bienes mixtos. Vaya. Lo cual significa que nosotros estamos apoyando un principio fundamental de la estrategia global de la credibilidad de la lista, que además de ser equitativa, tiene que tener un verdadero equilibrio en términos de sus categorías. Y México está apostando, siempre en eso lo ha hecho, para que postule bienes poco representados. Claro. Entonces, la credibilidad sustentada en este binomio básico me parece que gana credibilidad cuando México ha postulado con tanto énfasis y con una convicción amplísima, claro, el de que ese es uno de los caminos que retoman la filosofía que yo te evocaba hace un momento de la génesis de la convención. Claro. El tema de ver que los asuntos culturales tienen que ir enmarcados dentro de los valores naturales, que son un bien inapreciable para el futuro de la humanidad. Claro. Bueno, realmente estas cifras que nos das, Francisco, pues inducen a entender por qué ha sido tan celebrado, sobre todo por México, esta nominación, ¿no? Claro. Estar dentro del 3% apenas de ese universo. Exacto. Ahí quisiera yo apoyar esta aseveración que te estoy haciendo, porque México en los últimos bienes postulados a la lista de Patrimonio Mundial casi siempre han estado representados por bienes que tienen que están escasamente presentes en la lista, como son itinerarios culturales. Escribimos
apenas en el 2010 el Camino Real de Tierra Adentro. Así es. El patrimonio prehistórico, que te consta, hicimos un trabajo también de común acuerdo con la postulación de las cuevas prehistóricas de Mitla y Yagul, que más allá de que es un patrimonio prehistórico, también presenta los primeros rastros de la revolución neolítica en el norte del continente americano. Pero también estamos apostando por el patrimonio moderno. Inscribimos la Casa Barragán en el 2004, pero después postulamos en el 2009, postulamos el campus central de la ciudad universitaria. Así es. Y los últimos bienes han tendido a enfatizar los paisajes culturales y no ya más los patrimonios sin duda importantes, pero ya muy localizados en esa lista, como son ciudades históricas, como son palacios, como son iglesias que abundan en esa mencionada lista. Entonces, nosotros creemos que la política, para ser coherentes con la política marcada en esa estrategia global, México tiene que apostar por ser coherente con esa política y siempre llevar al futuro lo que nosotros estamos haciendo, con una visión también de proteger un amplio espectro del patrimonio de este país, que tanto se centra en los valores culturales como en los naturales, pero de una visión mucho más amplia del patrimonio, y que por ley los tutela casi todo ese amplio espectro el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Así es. Volviendo al tema de Calakmul, bueno, yo que estuve cercano a toda la parte del sustento cultural, arqueológico en este caso, bueno, entiendo muy bien que los bienes que ahí se han localizado, que hasta la fecha son 48 sitios arqueológicos, están conservados en la medida que, bueno, pues el tiempo, los elementos naturales, bueno, pues han hecho su labor. Sin embargo, bueno, el entorno natural de aquel momento en que los mayas de ese momento convivieron con estos bienes naturales, ¿qué tanto se ha modificado a partir de, digamos, del 900, que es la caída de todas las ciudades importantes en esta área, hasta la fecha? ¿Qué tanto ha sido modificado por el hombre este entorno? Mira, yo no soy especialista en esos temas de manera específica. Lo que sí te puedo decir, y evocando en términos y aludiendo al sentido de tu pregunta, quisiera decirte que dos de los puntos que más preocupaban a los órganos consultivos, que por cierto diferían a este bien para que lo volviéramos a proponer, porque estaba diferido, como tú bien sabes. Así es. El ICOMOS y la UICN ponían en cuestionamiento la capacidad del Estado parte para manejar de manera conjunta y adecuada, con los instrumentos que nuestra ley lo permite, de manera que pudieran asegurar la integridad de este bien, más allá de otro valor también fundamental, que es la autenticidad. Wow. Después también ponían en cuestionamiento, porque yo creo que nunca acabaron de entender o de leer plenamente todos los documentos que se les proveyeron en su oportunidad a estos órganos consultivos de la UICN y el ICOMOS, ¿por qué eran esos límites? Que les parecían un poco arbitrarios ver esos polígonos de protección. De acuerdo a las discusiones que tuvimos, y tú bien lo sabes, entre la CONAM y el mismo INAH, los límites estaban definidos porque eran los que permitían que esa propiedad pública, o sea, propiedad del Estado mexicano, tuviera garantía que, en base a las leyes correspondientes,
no hubiera poder de ninguna controversia de que pudieran atravesarse algún otro tipo de tenencia de la tierra donde aparecieran tierras ejidales o otro tipo de propiedades particulares. Entonces, en este caso, los límites están definidos por la garantía que la ley permite, que estamos hablando de tierras de orden y de naturaleza jurídica pública. Entonces, ese es un criterio importantísimo. El otro que sobre todo cuestionaba el ICOMOS, que es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, y que se ocupa de lo cultural, es que decía, ¿por qué después de esta línea que está marcada por el límite, donde aparecen también vestigios arqueológicos importantes, por qué no están esos y por qué no los incluyeron? Claro. Y tu área nos respondió de manera muy clara, porque en el polígono que está definido de los límites establecidos por las razones que ya he evocado anteriormente, dan cuenta de que en esa superficie la naturaleza durante más de 1500 años ha convivido de manera sabia, armónica y respetuosa a lo largo de todo ese tiempo. Es decir, que no es una naturaleza en el sentido lato de la palabra prístina, sino que ha sido modelada, adecuada, pero ha evolucionado en función y se ha visto incluso, aunque aparezca como una especie de osadía de nuestra parte, no lo digo yo, lo dicen los especialistas, ha habido hasta un enriquecimiento. Nos los contó el responsable Pepe Zúñiga, nos los contó que incluso ahí la naturaleza se ha visto enriquecida porque estamos hablando de una selva que tiene condiciones particulares dentro de toda el área de la zona maya y que está limítrofe con el Petén guatemalteco. Así y es. Que está magníficamente bien preservada y que quizá, y por eso a mí me interesa señalar esta pregunta que tú me das para enfatizar el valor único de un ejemplo extraordinario a nivel de todo el planeta, de cómo se puede convivir de una manera respetuosa si se atiende a las bases de las civilizaciones antiguas que no han sido alteradas por la visión del desarrollo contemporáneo, aunque la misma convención privilegie el principio fundamental de la sustentabilidad. Creo que aquí se ha logrado hacer patente que esa convivencia con la naturaleza sabia de las civilizaciones antiguas han podido prevalecer a lo largo de los últimos 500 años sin cambio significativo para poner en duda que este es un valor universal de esta zona. Muy bien. Estimada audiencia, les recuerdo que estamos platicando con el doctor Francisco Javier López Morales sobre Calakmul, bien mixto del patrimonio mundial. Bueno, realmente la plática ha sido muy enriquecedora y yo tengo una duda que quisiera yo compartir y con nuestra audiencia. En este caso, la reserva de la biosfera de Calakmul son más de 700,000 hectáreas. Este reconocimiento es sobre 330 y tantas mil. Ok, esto por las razones que tú ya de manera muy puntual comentaste, ¿no? Es donde se puede garantizar y conviven. Mi pregunta va en el sentido, en un caso de que, sobre todo la parte norte, que es totalmente virgen en cuanto a exploraciones o a prospecciones, en fin, arrojara valores culturales semejantes a los que tiene la parte sur, ¿este bien podría ampliarse hacia la parte norte?
Bueno, esa es una pregunta extraordinariamente importante, pero en donde yo me reservo un poco de responderlo de manera contundente. Yo también compartiría al mismo tiempo el cuestionamiento que haces. Y esto me apuntala a ir en otro sentido. Sí. La UICN, más que incluso el ICOMOS, cuestionaba por qué esa zona de amortiguamiento que está hacia el norte, que tú bien señalas, por qué tenía esa forma. Los especialistas en lo natural dicen que eso también, aparte de tener una seguridad en el manejo y en la propiedad misma del Estado, hay un tema que es fundamental y por lo cual no se aludió de manera insistente en la nominación, pero que después nosotros en los grupos de trabajo pudimos establecerlo con una enorme contundencia, que Calakmul como reserva, incluso con la parte de amortiguamiento de esa forma caprichosa que tiene como una especie de amiba hacia el norte, es un lugar estratégico y de conectividad para la biodiversidad de la zona de Mesoamérica, porque permite conectarnos con el norte de la península yucateca, con la zona de Quintana Roo, por el otro lado con el corredor de los pantanos de Centla que van hacia las tierras bajas de Tabasco, hacia el sur con Chiapas y con Guatemala, por supuesto que también presenta índices preocupantes en términos de su deforestación en la selva del Petén, y por el otro lado del oriente con la parte de Belice y de Quintana Roo. Entonces además de seguir con las repúblicas centroamericanas de Guatemala, de Belice, de Honduras, e incluso si me apuras un poquito más abajo. Entonces es un sitio estratégico sin el cual y sin esa presencia y sin esa garantía de protección a futuro estaríamos perdiendo un bastión irreemplazable e insustituible con respecto a lo que significa todo el mundo maya. Por eso a mí me parece que es bien importante que es ese pequeño núcleo del norte quede tal cual y que ustedes intervengan desde el punto de vista arqueológico con los criterios que manda ahora la doctrina de la buena conservación y de la buena protección del patrimonio arqueológico, de manera acorde con que se conozcan, pero tú sabes lo que también eso significa en términos de recursos humanos y económicos, diría yo, financieros, y de que el instituto pueda en un momento dado controlar de manera eficaz y garantizar su plena conservación. Yo creo que eso forma parte de las grandes interrogantes que se levantaron en la defensa de este bien. También hay un tema que el público quizá no tiene muy en claro, pero que no estaría por demás aludir, que es el enorme trabajo de cabildeo que tuvimos que construir para que la comunidad internacional tuviera muy claro por qué de alguna manera debía de apoyar la postulación de México para refutar y para debatir de manera, por supuesto, científica y técnica lo que los órganos consultivos ponían en cuestionamiento. Te recuerdo que son 21 países los que conforman el comité. Estos 21 países van rotando de manera sistemática y periódica cada 4 años para que haya una sabia mezcla de presencia de las regiones, de las 6 regiones geográficas que la UNESCO tiene perfectamente bien establecidas.
y que a su vez corresponda también a un equilibrio de opiniones donde haya la mayor diversidad y se garantice esta democracia en función de la toma de decisiones para definir si un bien tiene que ser incluido o si tiene que esperar un tiempo razonable para que cumpla con los requerimientos que establecen los órganos consultivos. Pero en este caso nosotros pudimos establecer un diálogo muy franco, muy llano y también convincente con los diferentes miembros del comité, y tuvimos el apoyo decidido de 18 miembros del comité. Que fueron muy patentes y que señalaré simplemente sus nombres para decirte que todos en este caso, en el caso de Calakmul, cosa que no sucede siempre, con que haya el consenso, aunque no sea explícito, ya se toma la decisión. Hay veces cuando es muy controversial la discusión de la postulación de un bien, se llega a una votación, y la votación puede ser abierta o cerrada dependiendo de la petición de algún estado parte. Claro. En este caso no hubo necesidad de petición, pero sí tuvimos un apoyo muy decidido, muy franco y muy claro de Argelia, de Qatar, que era el país anfitrión, sí, que mantuvo una posición razonable, de Colombia, que definitivamente por tener puntos de convergencia extraordinarios en términos del tipo de patrimonios que compartimos como país latinoamericano y también megadiverso, tuvimos un apoyo decidido, y además ellos metieron la proposición de enmienda para la inscripción del bien y cambiar lo que los órganos consultivos desean de diferirlo. Claro. Después tuvimos el apoyo de Croacia, de Filipinas, de India, de Jamaica, como también país de Iberoamérica, y de Latinoamérica y del Caribe, de la India, de Japón, de Kazajstán, de Líbano, de Malasia, de Perú, de Polonia, de Portugal, que también tuvo un apoyo extraordinario porque estudiaron muy bien nuestra propuesta, de República de Corea, que no tuvieron ninguna reserva, Senegal, hizo realmente una defensa, porque tienen un representante que es un embajador que sabe al dedillo la convención, y de manera contundente dijo que iba con México para su inscripción, de Serbia, de Turquía y de Vietnam. Tuvimos una amplia reserva que después se mostró mucho más clara para ser tolerante, porque visto que la mayoría del comité nos apoyaba, de Alemania. Okay. Y en un momento dado Finlandia estaba queriendo seguir la línea de Alemania, pero Finlandia también logró establecer un diálogo directo con la delegación mexicana, y pudimos establecer que ellos también no pondrían ningún reparo para aceptar la propuesta de México, y que lo veían con un enorme gusto, porque también con ello enriquecíamos la credibilidad de la lista. Y por lo tanto, en esa sesión memorable para nosotros, porque significa la culminación de un trabajo conjunto, pudimos inscribirla. No te digo que después de esto tenemos un enorme desafío, un enorme reto, que cumplamos con las recomendaciones del mismo comité, que se establezca y que se ponga en marcha, más que porque ya está establecida, una comisión mixta, un consejo consultivo mixto que permita un diálogo permanente y construir herramientas que no están hechas por la misma convención. Aquí hay todo un edificio que construir, un andamiaje de tipo técnico que tenemos que ir armando poco a poco para que los bienes mixtos sean protegidos cabalmente, y no cada uno por su lado, por su vertiente cultural o cultural. Estamos hablando de un bien que tiene que ser madurado
De hecho, te puedo contar que hace más de 6 años se viene trabajando en la necesidad de tener reuniones técnicas en diferentes continentes para que veamos la dificultad que entraña la postulación de un bien mixto. Muy bien, Francisco. Es un tema apasionante, ¿no? Realmente vemos que, como tú dices, es un andamiaje que hay que empezar a construir. Ese es el reto. Esto se dio de alguna manera compitiendo contra otras propuestas o... Mira, no son... esta pregunta que tú me haces es bien recurrente y te quiero decir que no es competencia. Uh-huh. Sin embargo, sí hay una tendencia a contrastarla con otras postulaciones que a veces no prosperan como uno desearía. México tiene un honrosísimo 6º lugar a nivel mundial. Así es. El primer lugar en América con 32 bienes. Teníamos el año pasado también 32. Y el año pasado inscribimos la reserva del desierto de Altar y del Pinacate, que es una reserva de la biosfera impresionante en la zona semidesértica de este país, que incluso sirvió como ejemplo para que la NASA hiciera sus primeros experimentos para el aterrizaje a la Luna, según nos cuentan los científicos. Pero en este sentido, no hay una competencia como tal. Uh-huh. Sin embargo, este año habían sido propuestos 3 bienes mixtos por diferentes, entre ellos México, y México fue quien pudo realmente alcanzar el objetivo que se proponía. Aun cuando te debo decir que hay una tarea pendiente, una asignatura muy importante pendiente y que se le ha dado vuelta porque pone al descubierto una serie de elementos que no han funcionado de manera satisfactoria, también hay que decirlo, y que es con respecto a la transparencia y a la credibilidad de la tarea consultiva que llevan los órganos asesores. En este sentido, hay métodos internos de evaluación que no siempre llegan a los resultados que los estados parte desearían. Pero más allá, Pedro, yo quiero que entiendas que los órganos consultivos, más allá de atender el papel de fiscales o de jueces de la misma convención, claro, deberían de adoptar una filosofía mucho más coadyuvante con los mismos estados, porque no todos los países tienen la misma fortaleza en términos institucionales de expertise, de pericia, técnica, cultural o natural. Hay países, por supuesto, considerarás en África o en algunos lugares pequeños donde apenas han nacido hace pocas décadas, y algunos otros tienen una renta muy baja y por lo tanto sus instituciones son débiles. Entonces tiene que haber un espíritu como los primeros enunciados del prólogo de la convención se tienen que aplicar a rajatabla, que es el espíritu de cooperación. Es decir, que los órganos tienen que, antes que fiscalizar o que decir no has hecho bien tu tarea, acompañar ese proceso y decir esta tarea la vamos a hacer juntos y la tenemos que llevar de tal manera que llegue a buen puerto. Y ese es el ejercicio que hasta el momento no se ha hecho. Y qué bueno que me hiciste esta pregunta, porque la gente no lo tiene claro. Los órganos asesores son para asesorar desde el principio del proceso de integración de un expediente hasta su culminación,
para que no haya sorpresas en negativo y que los países no siempre los aceptan de buen grado, como tú podrás suponer. Claro. Y donde lamentablemente a veces estos resultados se politizan y las conversaciones, las discusiones en el seno y en el pleno del comité a veces se vuelven muy ríspidas. Y también porque quizá uno de los fines últimos de la convención es la preservación y la conservación de estos bienes que son de toda la humanidad. Y en esa conservación es el dolor de cabeza, porque todos los países tienen que pasar por la tarea indiscutible, pero obligada y necesaria, de los informes sobre el estado de conservación. Informes periódicos que se hacen cada 6 años, dependiendo de las regiones, y que tú sabrás perfectamente bien de lo que estamos hablando. Son informes muy minuciosos, muy claramente definidos, y donde no hay espacios para que haya ninguna trampa ni ninguna chapuza por parte del Estado que los está rindiendo. Así es. Caray, Francisco. Bueno, tú no lo vas a decir, pero sí lo vamos a señalar, que tú eres el experto en México, quien sabe a detalle todos estas entretelas de todo este proceso que es muy abigarrado, muy complejo, y has estado en muchas batallas, como tú bien lo dices, encabezando sobre todo al INAH, ¿no? Pero de manera personal, este proceso de inscribir un bien mixto, el primero en México, ¿qué ha representado para ti como experiencia de trabajo? Pues para nosotros es una experiencia extraordinaria, única, y yo diría que nos abre los ojos a un tema que es fundamental para la buena preservación, para la sustentabilidad del patrimonio mexicano, que es establecer un nexo de relación permanente con las contrapartes, en este caso con aquellos representantes de la autoridad que tiene a su cargo la buena preservación, conservación de los bienes naturales, y hacer una combinación sabia de llevar mano con mano, codo con codo, un establecimiento de una cooperación en permanencia y que permita ver que las obras de este país no pueden hacerse sin esa visión transversal. No solamente con la parte natural, hay otro socio estratégico que para mí es fundamental, que es el sector turístico, y evidentemente no me paro en los otros sectores que también son fundamentales, el sector social, todo este tema que tiene que ver con asuntos que la Convención va marcando con enorme pertinencia. La Convención tiene la virtud de ser el termómetro a nivel internacional y mundial de aquello que es fundamental que los países atiendan. Si tú le echas un vistazo a lo que está hoy por hoy en la mesa, en la tabula rasa, más bien en la plataforma de ver qué es lo estratégico en el futuro del patrimonio mundial, ellos ahí te podrás dar cuenta, echándole un ojo a los medios electrónicos y en las plataformas que están establecidas, para ver que están hablando de turismo sustentable, de capacidades de carga, de temas técnicos, de cambio climático, de la sinergia que tiene que haber perfectamente bien aceitada y que caminar con el resto de las convenciones de cultura que la UNESCO maneja, en términos que son 6, que son las de conflicto armado de 1954, la de 70, que es la de contra el tráfico ilícito de bienes culturales, la del 72, que es el de patrimonio cultural y natural, la del 2001, que es la de patrimonio subacuático, la de patrimonio inmaterial, la de la salvaguardia del patrimonio inmaterial, que hoy por hoy tiene una enorme visibilidad y relevancia, que es la del 2003,
y también donde México ha sido un actor importantísimo, la del 2005, que es que tiene que ver con todo el tema de la diversidad y los contenidos culturales, que abordan los temas también de las industrias. Si no tenemos esta visión coordinada, con esta visión articulada, ya hicimos hace poco una reunión en el mismo seno del INAH y digamos convocada por la Dirección de Patrimonio Mundial, donde tendríamos que hacer estas miradas cruzadas, estas visiones que tienen que estar articulados de una manera muy precisa, y donde la UNESCO también los ha señalado como política prioritaria. En ese sentido estamos perdiendo del horizonte aquello que tiene que leerse en su integralidad. Yo creo que en ese sentido tenemos que agradecer que esta ha sido una extraordinaria oportunidad para tejer ese diálogo, y un diálogo, por cierto, horizontal, pero muy respetuoso y muy enriquecedor. ¿Te consta? Creo que el hermanamiento que hemos hecho también con las localidades estatales, con los gobernadores de los estados, en este caso con Campeche, y con las localidades locales y las comunidades, la emergencia de las comunidades, bueno, este es el punto, el hallazgo fundamental. Así es. No podemos hacer ninguna nominación de ninguna de estas convenciones si no es con el acompañamiento desde el inicio de las comunidades locales, indígenas o mestizas, o las comunidades que estén viviendo en ese territorio. Así es un tema fundamental. Bueno, Francisco, ¿y qué papel debemos jugar los mexicanos y particularmente los visitantes a estas áreas en la conservación de Calakmul y de su entorno natural? Bueno, yo te diría que es una pregunta importante, porque hoy recordarás que en la rueda de prensa lo hicieron. ¿Cuál es el flujo de visitantes que puede acceder a la zona de Calakmul? Ya vimos que es una zona aislada de difícil acceso, pero casi que eso explica la magnífica preservación y conservación que hoy tiene. Ahora bien, evidentemente tenemos que ir afinando en base a ese consejo consultivo nuevos instrumentos y nuevos indicadores que garanticen esa plena conservación. Creo que el INAH en ese sentido tenemos un camino por recorrer. Me queda claro que a veces los que manejan la naturaleza tienen herramientas mucho más específicas y finas de ver en dónde hay elementos que están distorsionando el retrato, o más bien las escalas de una excelente conservación, porque ellos tienen punto por punto muy bien cuantificado en términos de datos duros. Me parece que el INAH todavía hay un punto pendiente que tenemos que ir construyendo, sobre todo ya en esta visión entrecruzada entre lo cultural y lo natural, claro, y ver cómo se interrelacionan. Ese es un tema que yo creo que tendríamos que convocarlo a la brevedad para poder resolver aquellos elementos que pudieran distorsionar lo que hoy estamos pregonando como una excepcionalidad del sitio. Por supuesto. Desde tu experiencia, Francisco, ¿qué papel juega la difusión en la conservación de un bien y un bien de estas características? Crucial. Me parece que es fundamental. Yo creo que la labor que está haciendo el INAH, el instituto, a través de estos medios electrónicos y que ahora llegan a públicos muy amplios, es fundamental. Si nosotros no llegamos al público, al vasto público y al auditorio que está ávido de conocer estas nuevas visiones y dimensiones del patrimonio, estamos haciendo un trabajo que queda trunco. El alcance de los grandes públicos es extraordinariamente importante. Déjame decirte que también en eso la UNESCO y la Convención de Patrimonio Mundial ha hecho un gran esfuerzo. De hecho, hay programas que se llama, un programa que ya lleva varios años y quizá más de una década, que se llama El Patrimonio en Manos Jóvenes, donde ya hay manuales de cómo incorporar a las escuelas primarias o a las escuelas asociadas a la UNESCO
para que se sensibilicen con un manual adecuado a los grados de la escuela elemental, para que se introduzcan en los valores del patrimonio. En eso también México ha hecho un paso hacia adelante, porque un manual que está hecho para la comunidad internacional se ha adaptado en base al público mexicano. Yo he participado en algunos de estos talleres. Luego también hay otro programa que se llama Vigías del Patrimonio, y que ha sido aplicado en el área de Consta, en la zona arqueológica de Monte Albán, que tiene un plan de manejo quizá ejemplar, y que ha sido reconocido a nivel internacional, y donde ha habido una amplia experiencia. Y después existen otro tipo de herramientas que van encaminadas a atender esta visión de la difusión en su mayor, en su amplia magnitud, y en un abanico muy, muy vasto de públicos. Muy bien, Francisco. Bueno, pues el tiempo, como siempre, nos come. El tiempo es un tirano, decía un autor. La distancia también. Pero realmente creo que nos debemos congratular, felicitar por este logro, este éxito. Calakmul consolida su protección, su presencia hacia el futuro, hacia las nuevas generaciones. Una ciudad que durante 1500 años se desarrolló, que tuvo, como en todas las sociedades, altibajos, pero que tuvo un momento de auge de casi 500 años, donde compitió con Tikal en la preponderancia de estas zonas, ¿no? Agradezco muchísimo tu participación, Francisco. Realmente ha sido muy enriquecedor el escucharte. Así, un servidor, Pedro Francisco Sánchez Nava, a nombre de Radio INA, damos por terminada esta emisión del programa, agradeciendo profundamente la generosa participación de nuestro invitado, el doctor Francisco López, titular de la Dirección de Patrimonio Mundial del INA, para platicar sobre el tema Calakmul, bien mixto del patrimonio mundial. Gracias también a nuestros escuchas, quienes nos atienden a través del Internet desde cualquier lugar del mundo donde se encuentran. Un agradecimiento especial al arqueólogo Luis Alberto López Guario por su apoyo indispensable para este proyecto. En este programa participamos en la producción Gabriela Marentes y Evanibaldo Morales. En la operación técnica, Javier Cortés, con el apoyo de Lauro Gaspar. Los invitamos a conocer más de nuestros materiales en www.radio.ina.gov.mx. Muchas gracias por su atención, los esperamos y hasta la próxima. Instituto Nacional de Antropología e Historia, 75 aniversario. Conaculta. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.